Hola. Los órganos de los sentidos son estructuras más o menos complejas encargadas de captar sensaciones del exterior. Nosotros nos enfocaremos en el ojo. La pared del globo ocular está conformada por tres capas que no presentan una estructura regular en todas las. Tenemos una capa media eminentemente vascular y una capa interna, que es la capa fotosensible. El ojo y el nervio óptico correspondiente conforman el órgano de la visión. El ojo comprende del globo ocular y estructuras accesorias, por ejemplo, los músculos extrínsecos del ojo, el tejido conectivo y adiposo de la órbita, las cejas, los párpados, la conjuntiva y el aparato lagrimal. El globo ocular tiene forma casi esférica, mide 2,5 centímetros de diámetro y con un volumen cercano de 6,5 milímetros. El globo ocular se ubica en la parte anterior de la órbita. Detrás se encuentra el cuerpo adiposo de la órbita recorrido por el nervio óptico. Esta almohadilla adiposa, junto con los músculos extrínsecos del ojo, la conjuntiva y las fases orbitarias, fija el globo ocular en la órbita. Este está separado por el cuerpo adiposo por la cápsula de Tenon. En el interior del globo ocular, justo por detrás de la córnea, se encuentra la cámara anterior, que contiene el humor acuoso. Está limitado en su parte posterior por el iris, que separa la cámara posterior y el cristalino al nivel de la pupila. La cámara posterior también tiene el humor acuoso. El espacio ubicado detrás del cristalino y la cámara posterior está ocupado por una sustancia transparente y gelatinosa, el cuerpo vítreo. Desde el punto de vista histológico, la pared del globo ocular está formada por tres estratos de tejido conectivo. En la parte más externa se encuentra la capa fibrosa del globo ocular, diferenciada hacia adelante en la córnea transparente, mientras que el resto está formado por la esclera. El estrato intermedio o capa vascular compone hacia adelante el iris, hacia atrás la coroides y en la parte media el cuerpo ciliar. Por último, el estrato más profundo, la capa interna o túnica nerviosa, está formada por la retina. Ahora hablaremos de la capa fibrosa, comprendida por la córnea y la esclera. La córnea es una membrana vascular transparente que permite el paso de la luz. Mide unos 10,5 milímetros de alto, unos 11,5 milímetros de ancho y aproximadamente 0,5 milímetros de espesor. Desde el punto de vista histológico tenemos 5 capas. La primera, que es el epitelio anterior, que es estratificado plano no queratinizado. La segunda capa, la capa de Bowman, es carente de estructuras y de células. La tercera capa es el estroma, que está compuesta por laminillas de colágeno, aunque igual encontramos fibroblastos, queratinocitos, linfocitos y también macrófagos. La cuarta membrana, o la cuarta capa es la membrana de Descemet, en la que encontramos filamentos muy delgados de colágeno tipo 4, y por último la quinta capa, el endotelio, que es una capa de células aplanadas. La esclera es una membrana fuerte y resistente que rodea la mayor parte del globo ocular como una cápsula protectora. Esta se compone sobre todo de tejido conectivo, colágeno denso y es opaca. El nervio óptico pasa por la lámina cribosa. Histológicamente está dividida en tres capas que son lámina episcleral, que se compone por tejido conectivo laxo y muchos vasitos. La sustancia propia casi avascular y compuesta por fibras gruesas de colágeno 1 y 2. Y la lámina fusca, que contiene haces de fibras de colágeno delgadas y bastante elásticas. También existe una zona de transición llamada limbo, que está compuesta por la conjuntiva, por la cápsula de Tenon, la lámina episcleral, el estroma límbico, el aparato de drenaje de humor acuoso y el seno venoso de la esclera. Ahora hablaremos de la capa vascular, que es un estrato provisto de abundantes vasos y pigmentos que representan el estrato intermedio de los tres que constituyen al ojo. Se compone de una parte posterior más grande, que es la coroides, y una parte anterior, que es el cuerpo ciliar y el iris. Desde el punto de vista histológico, la coroides se divide en la lámina supracoroidea
que se compone de membranas planas agrupadas formadas por delgadas fibras colágenas y elásticas, la sustancia propia, y contiene una densa malla de vasos muy pequeños. La lámina coroido-capilar, compuesta en su mayoría por una densa red capilar, y la membrana de Bronch, que se compone de epitelio pigmentario. El cuerpo ciliar se localiza entre la hora serrata de la retina y la base del iris, formando un anillo en la parte anterior del globo ocular. Está compuesto por un cuerpo, formado por un estroma conjuntivo similar al de la coroides, y unas proyecciones digitiformes de los procesos ciliares. Los procesos ciliares están formados por un estroma conectivo, recubierto por una doble capa de células epiteliales. De las de la capa interna están muy pigmentadas. Este epitelio tiene como misión la síntesis del humor acuoso. También se cuenta con un músculo ciliar que sirve para la acomodación. El iris representa la parte más anterior de la capa vascular. Este actúa como el diafragma del ojo, dado que puede variarse el diámetro de la pupila. La pupila se distingue como una mancha redonda negra en el centro del iris. Ahora, histológicamente, el iris se compone de 4 capas que son la lámina marginal anterior, compuesta de fibroblastos y melanocitos, el estroma del iris, compuesta de tejido conectivo laxo, que contiene el músculo esfínter de la pupila, el epitelio anterior y el epitelio posterior del iris. El anterior está formado por una capa simple de células mioepiteliales, mientras que el posterior se compone de una única capa de células cilíndricas. La antena nerviosa del ojo se compone de la retina. Esta está dividida en dos porciones que son la parte pigmentada y la parte nerviosa. En este encontramos los fotorreceptores sensibles a la luz y varios elementos neuronales. También en la retina encontramos a la mácula lútea, que es una mancha amarilla donde la visión y la captación de colores son más agudas. Histológicamente hablando, encontramos 10 capas bien definidas, que son la parte pigmentada, que se compone de una única capa de células cúbicas, la capa de fotorreceptores, que está compuesta por los conos y bastones. Los bastones se dividen en segmento externo con una pila de discos y el segmento interno con una parte eosinófila y una basófila. Después, la número 3 es la capa limitante externa compuesta por sonule adherent, que unen los segmentos internos de los conos y bastones con las células. En el cuarto lugar tenemos la capa nuclear externa, que contiene los núcleos de los conos y bastones rodeados por escaso citoplasma. Después, en el quinto lugar, la capa plexiforme externa, que es la zona de transición entre fotorreceptores y la primera neurona. Y el número 6 y último es la capa nuclear interna, que es donde se encuentran las células horizontales, neuronas bipolares, células de Müller y células amácrinas. La capa plexiforme interna, conformada por una red densa y compleja compuesta por prolongaciones de las células amácrinas, la capa ganglionar, que contiene los cuerpos celulares de las células ganglionares, la capa de fibras nerviosas, que está conformada por los axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el disco del nervio óptico, la capa limitante interna, que se compone por los extremos internos ensanchados de las células de Müller y las prolongaciones de las células de la astroglía y la membrana basal, las células Y los medios ópticos de difracción o aparato dióptrico comprenden la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo.